Muy bien, nos encontramos entonces ahora para grabar este otro capítulo de la unidad número 3 de nuestro programa Modelación, Liderazgo y Gerencia de Empresas de Industrias de la Economía Naranja. Permítanme compartimos pantalla para que estemos ya con la presentación. Bien interesante este módulo, espero pues que sea de gusto también de ustedes y que sirva de orientación en este proceso de la construcción de nuestras ideas de negocio en economía naranja. Es muy importante entender que las competencias blandas juegan un papel fundamental en este proceso de consolidación empresarial, ya en los procesos administrativos, no solo en recursos humanos, sino en el diseño, en la estructuración, en la gerencia de proyectos. Se tiene totalmente claro que tanto los líderes, los jefes, las personas encargadas de direccionar los proyectos, como los seguidores, los equipos de trabajo, tienen que estar dotados de unas competencias y habilidades blandas que les permitan llevar a cabo el proyecto, porque recuerden que los seres humanos son el único recurso que es capaz de generarle valor a los demás recursos. Los demás recursos son inertes. El ser humano que tiene vida es capaz de darle vida a esos otros insumos, es el que es capaz de hacer que las cosas sucedan y se transformen en función de que el modelo de negocio sea viable y de hecho la empresa sea exitosa. Entonces, en ese orden de ideas abordamos este capítulo 3, habilidades transversales requeridas en la industria creativa y cultura en el marco de la cuarta revolución industrial. Para empezar, es importantísimo entonces hacer la reflexión de qué es una competencia. Las competencias comenzaron siendo antes, la reflexión de competencia antes era que solo había competencia cuando se garantizaba el saber. Es decir, uno podía demostrar a través de un título que uno sabía. Pero esas competencias del saber, a través de una certificación o un título, pues a mi punto de vista son muy delicadas porque les puedo poner un ejemplo concreto que siempre coloco en las charlas que doy. Y es los que hayamos sido graduados en Colombia, levantemos la mano, en bachillerato en Colombia, entonces la mayoría de la gente levanta la mano. Y les pregunto, ok, estudiaste 6 años de una segunda lengua. ¿Qué segunda lengua estudiaste en el bachillerato? Y les aseguro que mucha gente trastabillea y no sabe dar la respuesta. Cuando les menciono que es un idioma, inmediatamente dicen, claro, el inglés e inclusive algunos, como en mi caso, también francés. Y les digo, ok, 6 años de francés o de inglés, perdón, 9 meses al año, 4 horas semanales. ¿Quién de ustedes salió hablando inglés del colegio o del bachillerato? Y la mayoría de la gente contesta, no, no salimos hablando inglés. Ok, ¿cómo es posible que hayas estudiado 6 años, que hayas ganado los 6 años, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de bachillerato, hoy de sexto a 11? ¿Cómo es posible que hayas pasado y te hayas titulado de bachillerato, donde incluía una materia como lo es el inglés y no sales hablando inglés, después de 6 años de estudio? Y ahí está el certificado soportándolo. Y de hecho pongo el ejemplo todavía más ácido para aquellos que tienen formación universitaria. Les digo, levanten la mano quienes tienen formación universitaria en Colombia. Y la mayoría de la gente levanta la mano y les pregunto, ok, ¿te acuerdas que para graduarte también de la universidad tenías que hacer práctica, trabajo de grado y certificar tu dominancia en inglés? ¿Quiénes de ustedes salieron hablando inglés de la universidad? Y muy pocos levantan la mano. Pero ¿cómo es posible si tu título universitario dice que tú dominas, tienes una dominancia importante en inglés? Porque el certificado puede con todo. Entonces el problema de esas competencias basadas solo en el saber, precisamente son esas. Que una cosa es lo que yo realmente sé y otra cosa es lo que dice el certificado. De hecho, el problema puntual es el siguiente. ¿Cómo es posible que nos digan que nos graduamos con el 80% de asistencia a un curso? Es decir, yo voy, firmo la asistencia, me quedo sentado, pero no aprendo inglés. Pero gracias a Dios que fui, y de hecho los estudiantes que no aprenden inglés, la mayoría son preocupados, ya pasaron la asistencia para poder firmar, porque no se gradúan de saber inglés, se gradúan de haber asistido al curso de inglés. Entonces es muy importante hacer la diferencia entre esta competencia que es el saber con el nuevo modelo de competencias. Las competencias con las que ahora están siendo estructurados los cargos en las empresas y estamos siendo evaluados los diferentes personas que participamos en proyectos en las empresas tienen 3 elementos importantes. Primero, sin lugar a dudas, el saber, el conocer, que es la parte cognitiva. Y claro, en Colombia se certifica totalmente a través de certificaciones, tanto de bachillerato, de universidad, de carrera media, de carrera técnica, diplomado, especialización, maestría, doctoral.
Y ese saber se queda en el componente académico cognitivo, es un saber. Hay un segundo elemento fundamental en la nueva mirada de las competencias y es el saber hacer. Es decir, con ese conocimiento, ¿yo qué sé hacer? ¿Cómo uso ese conocimiento para transformar realidades? Que es fundamental la reflexión. Entonces ahí viene el segundo componente, saber hacer. Pero viene un tercer componente que es fundamental y que es el que va a trazar el puente entre esta cuarta revolución industrial y la quinta revolución industrial. Y es el saber ser. Es decir, gracias al desarrollo de los procesos informáticos, cada vez más la información va a estar al acceso de todos y va a tener que existir una mayor transparencia por obligación en el uso de la información. Y esa transparencia de la información nos va a obligar a ser éticos, nos va a obligar a ser transparentes, nos va a obligar a ser coherentes. Pues muy triste decirlo porque deberíamos ser éticos y coherentes aún si nos estuvieran evaluando o viendo, pero precisamente la tecnología en este caso nos va a extender la mano y nos va a ayudar en el componente de desarrollo humano, en el sentido de que la tecnología nos va a permitir verificar realmente si la gente tiene, ha hecho una transacción, tiene un conocimiento, hizo un estudio, participó de un evento, asistió a una actividad. Entonces, vemos cómo se juntan estas tres competencias, el saber hacer, que es la habilidad, la puesta en práctica, y el saber ser, que son los valores, el comportamiento. Recuerden que los valores son los rasgos característicos de tu comportamiento. Uno no tiene los valores que dice que tiene, uno tiene los valores que actúa, uno tiene los valores que los demás ven reflejados a través de su acción, a través de sus palabras, a través de la intencionalidad de su accionar y el resultado de sus acciones. Entonces, estamos frente a unas competencias que son totalmente evidenciables, no solo en el documento, sino también en la puesta en práctica, sino también en los valores que median el carácter, ¿sí?, de cómo las personas se comportan desde el punto de vista ético y moral. Esta gran diferencia nos va a llevar entonces a entrar al mundo de una competencia compuesta por estos tres grandes componentes. Va a haber una titulación, va a haber un saber hacer, aplicar lo que ese conocimiento que aprendí, y obviamente van a haber unos valores que contribuyan al desarrollo del sujeto, pero también de su comunidad. ¿Cuáles son entonces? Otro elemento importante para abordar es la diferencia entre habilidades blandas y habilidades duras, o competencias blandas y competencias duras, porque es fundamental entenderlo, porque precisamente la economía naranja está basada muy en las habilidades blandas, ¿sí?, en el componente del cerebro derecho, que es imaginativo, creativo, innovador, de buen humor. Entonces allí abordamos unas habilidades blandas que son liderazgo, trabajo en equipo, actitud de servicio, afectividad, negociación. ¿Sí? Miren estas habilidades o competencias, ¿sí? Y o competencia, recuerden que es habilidad, competencia y la parte de los valores. Es liderazgo, trabajo en equipo, actitud de servicio, ¿sí?, que es ya un valor, afectividad, negociación. Y por el lado de las competencias o las habilidades duras está conocimientos técnicos, el manejo del software, de los equipos, el manejo de las herramientas, comprensión lectora, que es ser capaz de leer un párrafo y entenderlo. No sé si sabían, pero en Colombia tenemos muchos analfabetas funcionales, es decir, personas que saben leer pero no comprenden lo que leen. Y eso es falta de saber interpretar, pero también es falta de sentido crítico, de no dejar solo que otro le cuente a uno la historia y no leer la historia e interpretarlas. También en esas habilidades duras, miren, está el aprendizaje de otras lenguas, el significado de saber pronunciar otras lenguas o palabras, el pensamiento matemático, el uso del lenguaje de las matemáticas y el manejo de software, los diferentes equipos y software que debemos manejar. Entonces ahí tenemos las habilidades blandas o competencias blandas y las habilidades duras o competencias duras que debemos dominar para ser seres integrales. Insisto que en esta economía naranja, particularmente como es una economía naranja basada en la creatividad y la innovación de procesos culturales, sociales, es muy importante las habilidades y las competencias blandas. Muy bien. Aquí les traigo un dato bien importante. Impulsa Colombia viene haciendo un trabajo bien importante, es un desarrollo de un proyecto de investigación que se llamó ¿Qué cuentas? Y buscaba identificar y comprender las percepciones de los valores de los colombianos frente al emprendimiento y la innovación. Es decir, Impulsa es la entidad colombiana encargada de fomentar el desarrollo de la innovación, el emprendimiento innovador, las empresas innovadoras, todo el tema pues del desarrollo colombiano en función de
de ese nuevo milenio que se nos viene encima y además frente a la competencia global. Y entonces se pregunta, venga, cuéntenme por favor, para usted, para los colombianos, ¿qué es emprendimiento? Para los colombianos, ¿qué es innovación? Y miren qué hallazgos tan interesantes encontramos. Primero, el éxito no está necesariamente relacionado con el dinero o el reconocimiento. Para los colombianos, según el estudio de Impulsa, el éxito no está necesariamente relacionado con dinero y con reconocimiento, ¿sí? Es decir, el éxito para un colombiano tiene algún componente que tiene que ver con felicidad, con bienestar. Lo segundo es que los colombianos al consultarlos tienen una total ausencia de un concepto claro de qué es el éxito y claro cuáles son los mecanismos para lograrlo. ¿Sí? Entonces tú le preguntas a los colombianos o tú ves en redes sociales, ves la opinión pública en los medios de comunicación, conversas con grupos de amigos y te encuentras que no tenemos claro qué es éxito. Nos parece que es igual el éxito sufrido por un deportista con esfuerzo, con compromiso, con disciplina, con pasión, con valores, al esfuerzo suplido por un narcotraficante, por ejemplo, ¿sí? Que tiene, claro, que tuvo muchísimo éxito. Fue la única vez en la que se logró a nivel mundial que toda la mafia y el tráfico de estupefacientes era coordinado, controlado por una sola casa, por una sola organización. Y obviamente nada que decir con el tema, lamentablemente, del reggaetón, que denigra a las personas y denigra a las mujeres sobre todo, y que denigra el comportamiento humano en los mensajes de muchas de las canciones, porque también han aplicado ese ritmo musical, obviamente letras que sí tienen valores. Por último, los colombianos sí generamos múltiples ideas, pero carecemos de suficiente motivación y determinación para implementarlas. Entonces, impulsas este estudio y determina. Pues los colombianos son supremamente creativos, esto no es sorpresa, ustedes lo saben que personas de Alemania, de Japón que admiramos tanto vienen a trabajar a Colombia y dicen, nosotros no somos más inteligentes que ustedes. De hecho, hay muchos colombianos que son más inteligentes que muchos japoneses y que muchos alemanes. Lo que sí saben hacer los japoneses y los alemanes es que, uno, saben trabajar en equipo, dos, tienen disciplina, son constantes, son persistentes, permanentes y siguen procesos. Y eso es lo que implica el tema de entender cuál es el mecanismo para lograr el éxito a través de fijar una meta, presentar persistencia, tener disciplina hasta lograrla. Entonces, esto nos va dando pues una pista importante de la interpretación de esas competencias para nosotros. No en vano, además del estudio que hace Impulsa en qué cuentas, la OCDE a nivel mundial, que es ese club de países en vía de desarrollo y ya desarrollados, en el que Colombia se ha puesto la meta de hacer parte de ese grupo de países para jalonar el desarrollo de toda la nación y seguir siendo parte de ese, digámoslo así, club de países en vías de desarrollo y totalmente desarrollados, plantea la OCDE en un estudio en el año 2012 que en Colombia una de las debilidades de los emprendedores para la consolidación de los emprendimientos es el dominio de las habilidades blandas. Es decir, totalmente coherente con lo que ya intuíamos al principio, con lo que uno percibe, además con el estudio que hace Impulsa. La OCDE viene y nos hace un diagnóstico a los colombianos y descubre que una de las mayores debilidades de los emprendedores para consolidar sus emprendimientos. Recuerden que más del 80% de los emprendimientos mueren antes del 5º año de haber sido constituidos. Una mortandad absoluta. Y la OCDE nos hace un estudio en el que nos dice, claro, están muriendo porque le falta tener dominio de habilidades blandas. ¿Qué es eso que nos falta? Tal vez en otras palabras, la ausencia de estas habilidades blandas en los colombianos dificulta la consolidación de emprendimientos de alto potencial. ¿Sí? O sea, para ser más claro, la OCDE nos dice, si usted no desarrolla estas competencias, usted no va a lograr, amigo colombiano, con su emprendimiento, sacarlo adelante y hacer una empresa de altísimo potencial. Entonces, nos faltan unas habilidades y competencias blandas, que ya la OCDE lo delata, que ya el estudio de Impulsa lo dice, y yo me atreví hasta a poner un refrán, que recuerden que esos refranes, esos dichos, son sabiduría en cápsulas. Es la manera como interpretamos nuestra realidad y como compartimos nuestra realidad, son parte de nuestra cultura. Entonces, el primero es persistencia. Esa habilidad o ese dominio, una habilidad blanda que es la persistencia, y me acuerdo de un refrán que dice, con esa insistidera, quién sabe qué tendrá guardado ahí, qué tiene guardado, ¿sí?
Es decir, cuando vemos que una persona está enfocada, persiste, insiste y no desiste, entonces no pensamos que berraquera, qué persona tan enfocada, qué persona tan persistente, sino que decimos, ah, quién sabe qué interés tiene ahí. ¿Mm? O sea, vemos negativo que las personas tengan este enfoque hacia la persistencia. Segundo, la comunicación. Una frase que se nos quedó del narcotráfico terrible. El sapo muere por la boca. Es decir, a todo el que es muy comunicativo, a todo el que comparte sus conceptos, sus apreciaciones, a todo el que está dispuesto a verbalizar lo que siente, lo que ve, a denunciar, a ser crítico positivamente, porque uno puede ser crítico o criticón. El crítico es el que ve el problema y propone soluciones. El criticón solamente ve problemas y los anuncia. Frente a la comunicación tenemos frases escritas en nuestro pensamiento colectivo muy tristes como el sapo muere por la boca. No hable tanto. Tercero, toma de decisiones. Frente a la toma de decisiones, pues el eslogan que se me ocurre, qué pena que se me vino ahí, la toma de decisiones está, eh, cuando tomamos decisiones, la gente nos dice, el que la hace la paga. ¿Sí? O sea, usted toma una decisión y está seguro, si el que la hace la paga. Es decir, si usted toma esa decisión e emprende esa acción, se lo saco de la nómina, lo sanciono. Usted es responsable de esa acción. Después la anticipación a problemas, que es la capacidad de prospectar, de ver a futuro. ¿Sí? Entonces cuando le decimos a la gente, hombre, a pilas que viene este problema, renova el SOAT, que si no tenés un accidente y no tenés cómo cubrir los daños de ese tercero. Ahí mismo, mal pensado, no me traiga energías negativas. Sí, miren que tenemos unos pensamientos colectivos que nos llevan a la mediocridad, que conservan la mediocridad, que le hacen un cerco a la mediocridad y no nos permiten evolucionar. Y la OCDE nos dice, o usted desarrolla estas competencias o se queda atrasado. Y claro, lo que estoy diciendo es que hay unos candados sociales, unos candados culturales que no nos han permitido evolucionar. Negociación. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Ahí nos falta en el buen sentido ambición. ¿Sí? Ahí nos falta de verdad en el buen sentido tener la capacidad de negociar y consolidar negocios de mediano y largo plazo de cientos, de miles, de millones de pesos. Siempre pensamos en la cifra más pequeñita. Y por último, resolución de problemas. Y viene una frase pues que es súper fuerte y es, se ponen de Cristos y salen crucificados. Cuando uno se pone a meterse, a contribuir en la resolución de un problema, entonces ahí mismo el freno social, el freno cultural de quienes están a nuestro alrededor es, póngase de Cristo y va a salir crucificado. Entonces miren que hay una serie de frenos muy al estilo colombiano que no nos han permitido desarrollar esas competencias blandas que en este caso particular la OCDE define que son las que nos hacen falta para poder hacer emprendimientos de alto potencial. Y aquí me sale una reflexión que se las comparto. Tenemos que pasar de la preocupación a la ocupación. ¿Escuchan? Preocupación a la ocupación. ¿Sí? Y claro, como nos sumimos en la preocupación, entonces estamos en una parálisis por el miedo y además en una postura de que yo soy víctima. Entonces cuando estamos preocupados todo el tiempo, no, es que a mí nunca me sale nada bien, es que yo todo lo hago mal, es que a mí nunca me han dado oportunidades, es que mi papá, es que mi mamá, es que a mí no me pagaron eso, es que yo me merezco. O sea, esa cultura de ser subsidiados en todo nos lleva sino a la mediocridad y a la sumisión. Esa cultura de ser subsidiados lleva a la mediocridad y a la sumisión. Tener una postura activa de tomar las riendas de tu vida y transformar la realidad. Y claro, mientras que la ocupación es una acción por convicción y una mentalidad de que soy líder, de que soy dueño de mi destino, de que yo puedo hacer realidad la transformación de mis sueños, de mis pensamientos en acción. Entonces, con esta indicación obviamente de Impulse y de la OCDE, nos queda totalmente claro que es anteriormente, que es una competencia y que es una competencia ahora, ¿cierto? Saber hacer, saber hacer y saber ser. Lo segundo es que tanto Impulsa como la OCDE detectan una serie de competencias que son necesarias que desarrollemos para poder hacer emprendimientos de alto impacto y que esas competencias son blandas y que esas competencias blandas son totalmente coherentes con el desarrollo de la economía naranja. Entonces, según la Organización de Habilidades para el Futuro, en el año 2020, hecho por Davis
Findler and Gorbis, se identificaron 6 ejes conductores, que lo llamamos también drivers o conductores, principales del trabajo en el futuro, y las 10 competencias más relevantes para poder lograrlo. Esto lo pueden encontrar en el documento que nos entregan en la unidad para que lo estudiemos, ¿sí? Y esos 6 ejes conductores, esos 6 drivers, son patrimonio natural y cultural. Colombia tiene un enorme patrimonio natural, como el segundo país más biodiverso del planeta. Y obviamente cultural en el sentido de esta mezcla de estas razas de nativos americanos con afro, con europeos, ha generado pues una transformación y hace una mezcla, un cóctel muy interesante. Presentaciones artísticas y celebraciones, somos buenísimos para la expresión artística y las celebraciones. Medios audiovisuales y creativos, todo el tema de la creatividad, la invención, la generación de guiones y el desarrollo y la producción audiovisual. Diseño y servicios creativos, todo el tema de la creatividad de copies, de imágenes, de arte. Libros y prensa, tenemos grandes, grandes escritores, contadores de historias, que además han impactado no solo nuestra cultura, sino que son reconocidos a nivel mundial, han logrado captar ese imaginario global, y artes visuales y artesanía, ¿sí? Somos supremamente ricos en estos 6 conductores o drivers principales, es decir, tu negocio de economía naranja debería estar enfocado en alguno de estos 6 ejes. Y de igual manera encontramos pues unas habilidades que si las identificamos vamos a poder desarrollarlas, y si las desarrollamos vamos a estar acordes, habilidades blandas, que si las desarrollamos vamos a estar acordes con las habilidades futuras que está exigiendo el mercado a nivel global. La primera es la extrema longevidad de la población del planeta. Recuerden que estamos ya en un promedio de las mujeres de 70 años y en el caso de los hombres de los 75, 80 años, cuando venimos de una longevidad en otras épocas de la historia de la humanidad que no pasábamos de los 35, de los 40 años. Esta longevidad nos regala la posibilidad de conocer varios, múltiples campos del conocimiento, es lo que llaman transdisciplinariedad. El Internet de las cosas nos permite, pues, obviamente, acceder a un montón de información, de contactos, de contextos, relacionar conocimientos. Todo el tema de la mentalidad de diseño, ¿cierto? Todo el tema de la colaboración virtual. El mundo está totalmente conectado, está globalizado, entonces competencias interculturales, lo que les decía ahora de nuestros escritores, nuestros artistas, nuestros diseñadores, nuestros pintores, que ya tienen cuadros, que ya tienen libros, que ya tienen prendas de vestir, que son aceptadas ampliamente en otros mercados. Eso es competencias interculturales, tener la capacidad de leer las necesidades, los gustos y las ambiciones de otros mercados. El tema de nuevo ecosistema de medios de comunicación, ¿cierto? Que ya estamos hiperconectados, pensamiento computacional, todo el tema del desarrollo de programas, de bots, y gestión de la carga cognitiva es obviamente acceder a una mayor cantidad de conocimientos que nos permitan relacionarlos para generar nuevas ideas, que es todo el tema de la creatividad y la innovación. Y por último, incremento de instrumentos de sistemas integrales, todo el tema de sintetizar, es decir, coger mucha información y concretarla. Pensamiento adaptativo, cómo estamos, cómo está existiendo un cambio tan dinámico en el desarrollo de la humanidad, en la tecnología, en los inventos, en las formas de ser. Entonces hay que tener un pensamiento cada vez más adaptativo para comprender esos cambios en la transformación del mercado. Y inteligencia social, toda la capacidad de leer, interpretar y relacionarme con los mercados. Muy bien. Nos plantean también en el documento que las habilidades blandas en el marco de la cuarta revolución industrial e industrias creativas culturales, tenemos unas habilidades que son habilidades cognitivas y habilidades físicas, y hay unas habilidades básicas que son habilidades de contenidos y habilidades de procesos. En esas habilidades cognitivas tenemos flexibilidad cognitiva, es decir, la disposición, el gusto por estar aprendiendo y cambiando nuestro modelo mental y nuestro pensamiento. Con ello, la capacidad de ser altamente creativos, el razonamiento lógico, sensibilidad hacia problemas, el razonamiento matemático y la visualización, la capacidad de construir modelos mentalmente antes de llevarlos a la materialización.
En las habilidades físicas, fuerza física, destreza manual y precisión. En eso nuestros artistas tienen todo que ganar. Tenemos unos artistas en toda la, iba a mencionar que en el sur del país, que me sorprende mucho, pero la verdad es que en todo el país encuentro unos artesanos con unas habilidades espectaculares para hacer todo tipo de productos, no solo artesanales propiamente, sino también adaptaciones o aplicaciones a otros insumos, elementos o productos que la gente podría comprar y consumir. En habilidades de contenidos, todo el tema de aprendizaje activo, estar totalmente dispuesto a estar aprendiendo, transformando, sumando, la capacidad de la expresión oral que tenemos los colombianos. Recuerden que no en vano, la mayoría de los contact centers que piden para que hablen la lengua española están en Colombia. Utilizan a colombianos porque tenemos un español, que a pesar de que en este caso yo que soy antioqueño se me sienta mucho el paisa, tenemos un español colombiano muy neutro frente al español realmente de España o directamente de España, o otras acepciones del Caribe, por ejemplo, que tienen unos acentos muy marcados. Tenemos un español muy neutral. Esa expresión oral, que es la capacidad de compartir a través de verbalmente sensaciones, situaciones, emociones, la comprensión lectora y la expresión escrita, obviamente de nuestros grandes autores, es enorme. Porque la mayoría de la población, lamentablemente, y lo dicen las pruebas PISA, las pruebas ICFES y las diferentes evaluaciones que nos aplican, no tenemos una muy buena capacidad de comprensión lectora. Habilidades de procesos, escucha activa, ¿sí? Que es fundamental, la capacidad de escuchar al otro para captar su necesidad, su expectativa, su deseo. Pensamiento crítico, que es fundamental en el sentido de sacar nuestras propias conclusiones. Automonitoreo y monitoreo hacia otros, la capacidad de evaluarme, la capacidad de evaluar a otros. También dentro de las habilidades blandas están otras que se llaman multifuncionales, las habilidades sociales, ¿sí? Que son coordinación con otros, las habilidades sociales de inteligencia emocional, la habilidad social de la persuasión. Inteligencia emocional es no permitir que las emociones lo dominen a uno, sino uno dominar las emociones. Y no solo las emociones de uno, sino también las emociones de los demás. Comprender cuáles son lo que motiva que los demás reaccionen de una manera determinada y responder a la persona, duro con los problemas, suave con las personas. Todo el tema de persuasión, que no es la conducción, la orden, el direccionamiento obligado, sino ser capaz de seducir a los demás para que nos acompañen, la persuasión. Las habilidades de negociación, que van muy de la mano de esa persuasión, la capacidad de lograr acuerdos que generen gana-gana para ambas partes. Servicio de orientación, entrenamiento y enseñanza a terceros, que es precisamente la capacidad que se deriva en esas habilidades sociales de tener una capacidad lectora, aprender, comprender y transmitir a otros ese conocimiento. Habilidades de gestión de recursos. En estas habilidades multifuncionales, encontramos la gerencia de recursos financieros. ¿Sí? Tenemos unos directivos financieros colombianos apetecidísimos en el resto de los mercados del mundo. Gerencia de personal también por eso, por esa gran capacidad que tenemos de leer al otro, de interpretar al otro, de comprender al otro. Gerencia para la optimización del tiempo, que es una gerencia más pragmática, una gerencia más de programación, de administración del tiempo. Habilidades de sistemas, juicio y toma de decisiones. Ser capaz de relacionar varios procesos y mediar con una decisión justa. Análisis sistémico. ¿Sí? Entender cómo todo lo que yo hago afecta a los demás y cómo lo que los demás hacen me puede afectar a mí. O cómo lo que un proceso de mi empresa afecta al entorno, pero también cómo el entorno afecta los procesos de la organización. Habilidades para la resolución de problemas complejos. Entonces, esta es fundamental y muy necesaria en la alta dirección, por eso no nos extrañe encontrar, la mayoría de ellas mujeres, encontrar directivos colombianos en grandes empresas a nivel mundial, porque tenemos unas competencias bien importantes allí, habilidad para la resolución de problemas complejos. Y habilidades técnicas, equipamiento, mantenimiento y reparación. Para nadie es un secreto que tenemos unos técnicos y unos ingenieros que son como de la NASA, son capaces de resolver cualquier situación, son verdaderos MacGyver, resuelven cualquier situación con 2 o 3 herramientas, y equipamiento y control, programación, control de calidad, tecnología y diseño de experimentos, que es todo el tema de estar innovando, mejorando, llevando a cabo pruebas, haciendo pruebas piloto para sacar adelante nuevos desarrollos y obviamente con ello resolver problemas. También tenemos habilidades de resolución de problemas complejos y estas, para resolver problemas complejos, pues es muy importante
entender cómo resolver un problema. Entonces, en este cuadro les presentamos como las etapas a seguir, los objetivos a seguir y las competencias necesarias para cada una de esas etapas. En el caso de la etapa 1, identificar el problema, dicen por ahí los expertos que cuando nos ponemos de acuerdo en una empresa o en una familia o en una comunidad de cuál es el problema, ya el 50% del problema está resuelto. Es decir, cuando todo el mundo está enfocado en que ese es el problema, ya la viabilización de la solución está muy disponible. Entonces, tener la capacidad de identificar un problema, diagnosticar un problema. Segundo, tener la capacidad de explicarle a los demás, de compartirles por qué ese es el problema que debe ser resuelto. ¿Cuál es el objetivo ahí? Comprender el problema en su complejidad y en su resonancia, es decir, en la parte sistémica, para los grandes objetivos educativos en este caso, o de procesos o de transformación de una organización. ¿Qué competencias se necesitan para esa etapa de identificar el problema y explicar el problema? Análisis, síntesis, visión global, pensamiento hipotético y deductivo. Es decir, el pensamiento hipotético es crear nuevos escenarios y deductivo es deducir de los escenarios generales una conclusión específica. Después de identificar el problema y explicar el problema, que es fundamental, que ahí en esa etapa yo les invito a que lo apliquen todo con la fórmula de la co-creación. Es decir, convoquen, co-creen, es decir, hagan una reflexión conjunta con todos los públicos de interés. Pasamos a esa etapa 3, idear la estrategia alternativa. Ahí está, co-crear con los demás, con la comunidad de los actores afectados por el problema, piensan más 5 cabezas que uno. Cuarto, decidir la estrategia. No solo pensamos cuál es la forma de resolver el problema, sino cuál es la estrategia que vamos a implementar y diseñar la intervención, que recuerden que después de las estrategias siguen las etapas, el paso a paso para resolver el problema. ¿Cuál es el objetivo de estas etapas 3, 4 y 5? Crear una estrategia de solución apoyada en las fortalezas que minimicen los efectos negativos y que aseguren logros reales. Es decir, cómo llevamos a cabo la materialización de esas estrategias, de esas tácticas para concretar una solución. ¿Qué competencias necesitamos ahí? Habilidades y competencias blandas. Creatividad, todo el tema de manejo de relaciones interpersonales, negociación y comunicación. Todas ellas habilidades blandas, como lo podemos ver. Vamos a sacar una conclusión bonita y es, al final, las habilidades duras terminan siendo las blandas. Muy bien. Desarrollo de la intervención, esa sería la etapa número 6, y evaluar los logros es la etapa 7. De igual manera con el sigo, entonces convocar sería la primera etapa. Identificar el problema hace parte de co-crear, pensar con los demás, y de dar la estrategia, decidir la estrategia y diseñar la intervención sigue siendo co-crear y co-gestar. Desarrollar la intervención ya es hacer con los demás, co-gestar, y al final co-lograr, ¿sí? En el caso de evaluar los logros. Y yo agregaría una que nos gusta mucho a los colombianos, co-celebrar. Cuando logremos un resultado que entre todos identificamos el problema, entre todos diseñamos una estrategia de solución, entre todos implementamos la estrategia y entre todos logramos un nuevo resultado, hombre, no se vaya solo el gerente con el subgerente a almorzar a un restaurante para celebrar. Es mejor una torta partida en 35 pedacitos que 2 almuerzos. Es decir, la gente recibe ese pedacito de torta y dice, están celebrando con nosotros eso que juntos identificamos, eso que juntos ideamos cómo resolver, eso que juntos procesamos para cambiar y eso que juntos logramos. Ahí tenemos entonces el objetivo, lograr el mejoramiento del problema, permitiendo además la transferencia y acumulación de los conocimientos aprendidos. Es importantísimo, obviamente, documentar todo lo que hacemos para saber en qué nos equivocamos y poder corregirlo, pero también para saber en qué estamos acertando y poder duplicarlo, clonarlo, ¿sí? Las competencias necesarias para desarrollar la intervención y evaluar los logros son capacidad de liderazgo, capacidad para motivar e ilusionar, comunicación verbal y escrita. Muy bien, el cuarto paso será el pensamiento crítico para analizar la información disponible. Entonces tenemos un problema, recogemos información. Aquí hay un dato importante. También nos ocurre a los colombianos, y es una de las falencias detectadas precisamente por la OCDE para la toma de decisiones, que recogemos información, pero la mayoría de la información que recogemos es secundaria. Hay información primaria y hay información secundaria. ¿Cuál es la información secundaria? A mí me parece, yo creo, a mí me han dicho, yo siento que. Esto es información secundaria.
Información primaria es información recogida con observación directa, es información recogida con números, cifras y datos. Y es mejor tomar decisiones con información primaria que solo quedarnos con información secundaria de a mí me parece, yo creo, tengo la sensación. Muy bien. Entonces, debemos aplicar en este pensamiento crítico unos estándares intelectuales universales. Es decir, esto ya está inventado a nivel mundial, el ser humano está inventado, es que por ahí dicen que el sentido común es el sentido menos común entre los seres humanos. Pues resulta que hay unos estándares mundiales que son compartidos para analizar un problema. El primero es tener claridad, precisión, exactitud y relevancia. ¿Sí? Lo primero para poder identificar y resolver un problema es tener claridad, exactitud, precisión y relevancia de la información que estoy recopilando. El segundo es que esa información sea profunda, ¿sí? Sea de fondo, tenga bases. Y por último, realmente que sea un problema importante. Recuerden que hay una gran diferencia entre lo importante y lo urgente en la toma de decisiones. La mayoría de nosotros nos pasamos todo el día apagando incendios, es decir, resolviendo lo urgente. Y por eso lo importante llega y nos pasa por encima y nos acaba. Por eso hay que planear. Cuando uno planea y ejecuta según lo planeado, obtiene mejor los resultados. Y en la planeación tener en cuenta las posibles situaciones de urgencia que se puedan presentar y tener previsto cómo voy a responder frente a ellas para poder seguir ocupado en lo importante. 8 elementos de este pensamiento crítico que ha sido difundido a nivel mundial y que aplican todas las culturas, todos los empresarios, todas las universidades en sus procesos de formación, son, primero, propósito del pensamiento. Hay que diseñar una meta, un objetivo. Tenemos que tener en común una meta, un objetivo. Pregunta en cuestión del problema o del asunto. Tenemos que saber hacer preguntas inteligentes, preguntas problematizadoras, preguntas que nos lleven a descubrir el problema. Información, lo que hemos dicho, recolección de información, hechos, observaciones, experiencias. No nos quedemos solo con la información secundaria. Hay gente que es muy buena para el olfato, que llamamos nosotros la percepción. Muy bueno. Son capaces de recibir información que otros no leemos tan fácil. Por eso es muy importante recurrir a la información primaria. Interpretación e inferencia, conclusiones y soluciones. Aquí requerimos un nivel de ser objetivos, de ser críticos, de no quedarnos con las emociones, con las percepciones, sino ser absolutamente críticos. Conceptos, tener claridad en los conceptos, teorías, definiciones, acciones, leyes, o sea que estemos todos hablando un mismo lenguaje y podamos entender que llamamos a las cosas de la misma manera. Supuestos, empezar a hacer prospección de qué sería, de qué pasaría, de cómo sería. E implementación es llevar a cabo unas pruebas piloto, ¿sí? Unos prototipos que nos lleven a resolver el problema. Y puntos de vista, marco de referencia, perspectiva, orientación, es entender y respetar que no todos vemos las cosas desde el mismo punto de vista. Entonces ahí están pues las etapas de estos 8 elementos del pensamiento crítico. Para este tema nuestro, pues, de la economía naranja, de las empresas y desarrollo de economía naranja, la creatividad como pieza fundamental en la producción, promoción, difusión, comercialización de bienes y servicios de esta economía naranja requiere, como ya lo vimos, un enorme dominio de esas habilidades blandas y nos va a permitir hacer que los productos colombianos, identificar, perdón, que Colombia es un país que tiene una enorme disposición, una postura casi natural hacia los negocios de la economía naranja, por lo que ya hemos mencionado, por la geografía, por la biodiversidad, por las poblaciones, por el intercambio cultural de los que habitamos este país, por la ubicación geográfica, por nuestra mentalidad particular, ¿sí? Entonces, la vitalidad de la creatividad en los productos colombianos se define en que Colombia presenta muchas señales de dinamismo creativo. Ya hablamos que somos escritores, que somos pintores, que somos artistas, que somos escultores, que hacemos artesanías, que tenemos la capacidad de escribir. Entonces miren que hay múltiples, varias señales de dinamismo creativo. En las regiones colombianas la producción artesanal es vital y generalizada, es decir, la expresión artística de casi todos los colombianos está a flor de piel. Del 2009 al 2014 hubo un crecimiento del 15% en el registro de artesanos en Colombia. Es decir, cerca de 31.003 artesanos registrados en 29 departamentos, un 15% mayor que en el 2009. Es decir, cada vez más
pensaría uno que se están abandonando o abortando las técnicas tradicionales, y no, hay un apego, hay un redescubrimiento de esa artesanía y de esa cultura propia nuestra. Propiedad intelectual para la protección de las creaciones es fundamental. Es decir, si nos dedicamos a inventar y a crear cosas nuevas, no solo quedarnos con las artesanías tradicionales, sino encontrar nuevas aplicaciones. Tenemos que hacer propiedad intelectual, porque si no alguien más lo toma, esa otra persona hace la erradicación y se queda con el derecho de propiedad intelectual de lo que nosotros nos inventamos. Los colombianos somos muy poco dispuestos a este proceso de formalización y por eso Colombia actualizó en el año 2009 la ley 1915 de derechos de autor, que supera inclusive los estándares internacionales en función de protección de esa creación innovadora y está acorde con el entorno nuevo digital, con los temas de comercialización y distribución. Es decir, ya una vez que vos tengas patentado ese desarrollo que hayas realizado, esa patente va a tener una protección plena, muy importante, inclusive por encima de los estándares de otros países del mundo. El desarrollo sostenible del ecosistema cultural y creativo, la adecuada protección de la propiedad intelectual es muy importante. Cimentar, difundir, hacer que todo el mundo esté en disposición de estar haciendo patente de esos nuevos desarrollos, de las nuevas creaciones que estemos realizando. Y desde el 2008, Artesanías de Colombia y MINCIT adelantan el proceso de implementación de los derechos de propiedad intelectual de las artesanías emblemáticas de Colombia. Es decir, hay un montón de artesanías que son muy autóctonas nuestras que están siendo en este momento radicadas como propiedad intelectual de artesanías emblemáticas colombianas, de tal manera que tengamos el uso reservado de la replicación de ese tipo de artesanías. Y en el 5.3 encontramos propuesta, calidad e innovación. Claro, si nos enfrentamos a un mercado global, no podemos pensar que porque es una artesanía es de bajo nivel o de baja calidad. No, puede ser artesanal, puede ser innovador, puede ser creativo, pero tenemos que estar bajo los estándares del consumo a nivel global, que además se ha detectado que cantidad no es igual a calidad o innovación. ¿Sí? Es decir, la gente prefiere hacer en 1000 llaveritos de una cosa que no se va a vender, en hacer más bien 10 llaveros de algo que sí se va a vender, por poner cualquier ejemplo. En la economía naranja se requiere un grado de sofisticación y diferenciación que garantice la autosostenibilidad de la idea en el tiempo. Es decir, eso es lo que garantiza, lo que genera barreras en el mercado, que nadie más me lo pueda replicar, que nadie más lo pueda hacer como lo hacemos nosotros y garantizar que el negocio sea sostenible en el tiempo y además con unos estándares de calidad que nos permitan abordar mercados internacionales, que tengan buena capacidad adquisitiva y con eso poder cobrar el valor justo que se debe cobrar por los productos artísticos, artesanales, creativos e innovadores. Yo vengo mucho también del mundo de la publicidad y es increíble cómo en Colombia pagan mejor el proceso de impresión de un volante de un afiche que el proceso de creación del volante o el afiche. Es decir, pagamos mejor, estamos dispuestos a pagar la impresión del volante, muy bien, pagamos lo que nos cobren, pero no estamos dispuestos a pagar la creatividad, el copy, el desarrollo de la frase, el desarrollo del diseño, el desarrollo de la imagen que acompaña ese afiche. Bueno, entonces, con esto damos por terminado esta inducción a este capítulo número 3, habilidades transversales requeridas en la industria creativa y cultural en el marco de la cuarta revolución industrial. Espero haber sido aportante para ustedes. Los invito a leer todos los documentos, a realizar los ejercicios, a escribirnos, a participar en los meets, en las reuniones que estamos agendando. Por favor, miren su cronograma para que semanalmente tengamos un espacio de conversación y saquemos adelante este programa de formación que el SENA, ACOPI y Fundeim están desarrollando para que afrontemos una reactivación económica post-pandemia exitosa para todos. Muchísimas gracias.